Quiero darle la bienvenida a José Luis Esper, porque lo vamos a saludar, ¿no? Sí, che, salúdame por lo menos. Porque además, tenés florero acá, además de economista, vos ya sos político. Sí, bueno, les iba a preguntar. Precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Y vamos a estar trabajando ahí seguramente, sí. La pregunta que yo les hacía, escuchándolos atentamente, o les haría ahora es, del 100% de esta decisión que en los papeles tiene la firma de un juez, ¿no? La liberación o la prisión domiciliaria, ¿no? ¿Cuánto de esa movida, mirando por abajo de la superficie, es política y cuánto es de la justicia? Auténticamente. Acá la que sabe... Hubo una influencia política enorme, Decisiva. a tal punto que esto Eso. arranca con la detención domiciliaria de Amado Boudou por presiones políticas, todos lo sabemos, y después con el pedido de Pietragala para que den Entonces, domiciliaria a Jaime. Esto sería el garantismo que se te mete en la aplicación práctica y ahí se cuela un ladronzuelo como Vudú. No, porque esto es para asesinos. Yo no sé si hablar de violadores. garantismo De todas maneras, en este sí, yo caso. te iba a decir lo mismo. De todas maneras, esto se da en un contexto real, que es una pandemia, ¿no? El coronavirus, que si entra en las cárceles va a ser dramático. Y eso, mira, me lo decía alguien del equipo de Contegrán el otro día, Contegrán, a quien digo, que Procurador. fue ministro de Vidal, ¿no? Que decían, no nos olvidemos que si estallan las cárceles, son miles de personas con coronavirus que van a ir al sistema sanitario. Entonces, hay una preocupación por lo que ¿Por qué? pasa Si dentro lo de la- tenés en las cárceles, ¿por qué ven al sistema sanitario? Porque si tienen una situación grave, tienen Se que... necesita un no te respirador, alcanza, por ejemplo. si necesitan un ¿No se lo respirador. puede llevar a la cárcel? ¿Qué? ¿Por qué no montás en la cárcel en un hospital? Con Porque respiradores y terapia yo intensiva. no veo decís. que en el mundo haya reaccionado todo el mundo así. En el mundo, ¿no? No veo. Se ha puesto a los presos en hoteles, pero no prisiones domiciliarias. Yo no he visto eso. Bueno, es una Sí, recomendación. hubo que- algunas, no, hay hubo. casos en los que sucede. No, hay, Pero como por medida ejemplo, general, no. Mirá, en Irán liberaron 84.000 presos de un día para otro. No, pero están presos todos. Están- mirá. bueno, te digo, te doy ejemplo, muchos presos políticos. Pero en Brasil también liberaron presos El Estado que de- estaban por el cumplir sus Estado de condenas Nueva y York. fueron liberados. El El Estado de Brasil Nueva de York ha liberado Bolsonaro, presos. algunos presos liberó. Yo a mí tampoco me gusta. Yo creo que hay que tratar, vos tenés 2 presos contagiados. Dentro de todos los internos, todos los presos que forman parte de todos los servicios penitenciarios, el federal Solo 2. y los provinciales, son los 2 Y no están en la contagios. cárcel, Y ninguno no de están los en la dos. cárcel ninguno de los dos. Entonces, ahora estás a tiempo de decir, bueno, vamos a agarrar un pabellón, lo preparamos para aislar a las personal Bueno, por eso. de alto riesgo. O sea, no era necesario No era esto. necesario, yo estoy de acuerdo. Pero también es cierto que en otros países se tomaron Pero medidas para liberar. en esos países donde se tomaron estas medidas, ¿no habría habido ya casos de infectados? Sí, Bueno, mira, en una cárcel de Chicago el 25% de la población de Estados Bueno. Unidos está Es muy contagiada, en Nueva diferente. York también. Es Es diferente muy porque el diferente. virus entró e hizo estragos dentro de la cárcel. Pero ¿sabes cuál Por es eso la digo, acá diferencia, todavía José no, Luis? tenés la La posibilidad. diferencia central en esto, que en la Argentina, es que en los otros países donde ocurrió, porque como dice Paz, lo estaban recomendando, no hubo previamente liberación de funcionarios vinculados a la corrupción y en algunos casos condenados. Ese es el dato, el famoso efecto Sí, vudú, pero vos que tenés hubo este ejemplo. muchos Mirá, antes. En ningún país del mundo ocurre una liberaron cosa así. violadores. Hoy una ¿Eh? cosa, Bueno, hoy una eso cosa de ya. Kim me dijo que se liberaron 172 violadores. 176. 176 violadores. O sea, en ningún país se liberó violadores. En ningún país se liberó, por ejemplo, abusadores sexuales. Tampoco personas que estaban pará. presas por violencia de género. incluso- Acá entraron todos en la Pero bolsa. incluso, Sí, bueno, pero no es la insisto, norma general, donde no hubo contagios todavía. 2 me dijiste, 2 Sí, nada hay más. dos contagios en otra Y vos cárcel. liberás 172 por 2. 176 violadores. ¿Cuál es la conexión? Lo dijo una jueza ¿Cuál es la penal de conexión? Quilmes hoy. ¿Cuál es la conexión entre 2 infectados y 176 violadores? sí. ¿Cuál es la conexión? Y José Luis, ¿cuál es el problema para vos? ¿La justicia o la política en este tema? Bueno, yo no tengo duda que estas cosas ocurren, sin duda, fundamentalmente por la política. No tengo dudas. De todos modos, hay jueces que toman No, está bien, decisión. está bien. Bueno, el año pasado, yo te voy a contar una cosa chiquititita comparado con esto. El año pasado, el juez Zulú dio de baja todo el listado de nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires. No nos queda, por eso la boleta nuestra en la provincia fue así cortita. Presidente y vicepresidente. Ningún intendente, ningún concejal, ningún consejero educativo. Eso fue un pedido explícito de la exgobernadora María Eugenia Vidal. O sea, estas cosas, porque nosotros competíamos muy bien en la provincia de Buenos Aires con nuestro candidato Guillermo Castelo
para la gobernación. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, estas cosas ocurren, sin duda. Hay connivencia de la justicia con la política, con la mala política, ¿no? ¿Hay que salir de la cuarentena? Sí, yo no tengo duda de eso. Está ¿Cómo? a ver, Si el yo fuera éxito Alberto que ha Fernández, digo, tenido... decime cómo, porque... No, bueno, a ver, uno de los médicos que forma parte del Consejo de Notables que asesoran al presidente hace un ratito, o yo lo leí hace un ratito, ¿no? Dijo que habría que ir a una cuarentena, no recuerdo el calificativo, optativa o inteligente, dijo. O sea, ya el propio cuerpo médico que asesora al presidente en ese tema lo dice. Yo lo digo hace rato. Sí, porque justamente el éxito de la cuarentena que ha tenido Argentina es motivo para empezar a relajar la cuarentena, no para seguir. Porque ¿sabes qué pasa? La economía se te está destrozando. Y es una cuestión de saber sumar nada más. Si vos tenés todo el PBI argentino guardado en un departamento o en su casa, ¿qué te pensás que va a pasar con la actividad económica? A José Luis, Se te derrumba. José Luis, en la ciudad de Buenos Aires ha crecido considerablemente los casos y en el conurbano también. Digamos, es un área donde la curva sigue de manera ascendente. Yo Te lo que doy un te digo ejemplo. es En los barrios conocidos, está bien, pero como villas de emergencia, una cosa se están es- sumando de 10, 15 casos No, está por bien, día. pero esperá. Es preocupante. Una cosa es decir, basta de la cuarentena, y otra cosa es decir, basta en todos los lugares de la cuarentena. Yo creo que vos tenés lugares donde no hay contagio, ¿cómo no vas a librar esos ¿Y por qué lugares? crees que los gobernadores no lo piden en esos casos? Otros lugares no. Pero vos tenés provincias como Chubut, donde hay un infectado. Sí, Catamarca no tiene ninguno. Catamarca ninguno. La ciudad de Santa Fe hace 20 días no tiene infectado. Mar del Plata no tiene infectados. O uno solo creo que tenía. Entonces, ¿cuál es el Un muerto, sentido de un tener muerto. a una ciudad o a una provincia cerrada por completo? A ver, Pero la clave es lo porque que te preguntaba, pero déjame Paz. terminar. La clave Yo es... creo que estamos subestimando el drama económico pero que no viene. depende solamente del gobierno nacional. ¿Cómo? Y lo que te decía Paz es No, en yo no cada escuchaba, no sé cómo videoconferencia, ¿Eh? en cada videoconferencia que hace Sí. el presidente con todos los gobernadores, Sí. ahí lo que dicen en privado los gobernadores no se lo plantean al presidente. Después, como se dice, son los machos del off. Lo respaldan en público, lo respaldan con la cuarentena, Y en incluso los que privado no tienen infectados. opinan igual que vos. Hoy el viceministro Bueno, de está Salud bien, de a la ver. provincia de Buenos Bueno, a ver, Aires... pará, que Yo no soy gobierno. Yo lo que te digo es lo que convendría hacer por el drama económico que estamos gestando. Claro, pero eso, Ahora, ¿por si qué después lo- los gobernadores le dicen que sí al presidente o que no al presidente y después hacen otra cosa, no lo Pero sé. incluso cuando le dan la posibilidad a los gobernadores y les dicen pidan las excepciones, también los gobernadores son muy conservadores en Pero eso y no piden, casi no han pedido. Está bien, Hay pero provincias después donde no hay pidamos casos, que no Como haya Catamarca o una Formosa. explosión del desempleo, quiebras de empresas. Cuidado que esto a la larga termina volviéndose todo en contra si no lo manejás de manera cerebral. Yo lo veo una cosa media fanática acá, media poco inteligente. Si vos no tenés infectados o tenés poco infectados, ¿por qué no cuarentenás al infectado si son pocos y liberás con barbijo, con distanciamiento, liberás el resto de la ciudad o el resto ¿Y de la por qué provincia? crees que no lo hacen? No sé por qué, no lo desconozco. José Luis, desconozco ¿cuáles por qué, son pero yo lo que tus- te digo, como economista, como profesional, como político, si vos querés, entre comillas, esto es una cosa absurda. A ver, la economía es como la física, es el lugar donde vos te movés. ¿Cómo no vas a respetar la ley? A ver, ¿qué te enseña el mundo? La experiencia del mundo es que los países apenas entran en la cuarentena están desesperados por salir por el daño económico que genera. Y mientras es cuarentena, en lugar de contestar la tontería que dijo el presidente los primeros días, no me corran con la economía, se preocupan por salvar a todo el mundo, que va a quebrar por la cuarentena. Acá José no Luis, estamos Lo que pasa acá preocupados es inconcebible. ¿Cuáles son tus proyecciones económicas a partir de la crisis sanitaria y económica, social que está viviendo la Argentina? Mira, el pronóstico yo te puedo hacer, a lo mejor lamentablemente es muy corto. No tengo un horizonte muy largo de pronóstico porque es muy incierto todo lo que viene. Por ejemplo, ¿va a defaultear la deuda del gobierno o no? Yo no lo sé eso. Es una decisión muy política ya. Si defaultea la deuda del gobierno, yo te diría... El 8 se define, ¿no? El Dentro 8 de una dice semana. el gobierno que lo iba a definir, pero eso es una frase del gobierno. Por ley, El 22, lo tiene ¿no? que definir el 22 de mayo. Claro. Pongamos que no, que resuelve el default. Que resuelve ir a default. No, al supongamos revés, eso. que resuelve salir. Que resuelve Salir. acordar... con ¿Defaultea los- o no defaultea? No defaultea. Ok, bueno, yo creo que no hay que defaultear la deuda. ¿Por qué? Porque Argentina va a un mega déficit fiscal producto de la caída en la recaudación y la suba del gasto público, y sería muy malo quedarte con una sola fuente de financiamiento del déficit, que es la emisión monetaria. Cuidado que si vos emitís mucho,
como la economía está muy parada y cayendo, toda esa emisión monetaria en algún momento se va a licuar con suba de precios. Y guarda con la suba de precios porque te va a generar un round muy fuerte de aumento de la pobreza. Y si vos indexás salarios, vas a empezar a indexar la economía el año que viene a 3 dígitos. Me estás dando pie para mostrarte lo que dijo hoy Domingo Cavallo. ¿Lo podemos ver? Dale, dale. Dale. Una fuerte devaluación como la que se va a producir cuando empiece a normalizarse la economía y haya una brecha muy grande, puede ser el punto de partida de un proceso hiperinflacionario o puede ser el punto de partida de un buen plan de estabilización. Puede ser un desastre o una oportunidad. Mira, estoy totalmente de acuerdo en que la situación crítica en materia económica a la cual vamos, por lo que ya se hizo con la economía y por cómo venía la economía también, que venía muy mal, yo creo que va a dar la oportunidad o para profundizar el mal rumbo que la economía ya tiene o para ir a una cosa mucho más razonable. Una crisis siempre te da la oportunidad para agarrar para el lado correcto o para profundizar al lado equivocado. Ahora, sobre el tema hiperinflación, a ver, vamos a ponerle algo de números a esto o ponerle un corralito a esta definición, porque hiperinflación hace medio siglo era 50% inflación, después 100, 200. A ver, Argentina tuvo hiperinflación 89-90 cuando la inflación en algunos meses llegó a ser de 4 o 5% diario. Hoy estamos a años luz de eso. Ahí no vamos. Hoy, Al 89. ahora, a ver, no te puedo decir. Okay. El pronóstico a 10 años, hay hiper, no lo sé, en 10 años puede pasar cualquier cosa, en 5 también, en 2 también. Yo digo ahora, yo no veo. a la no venezolana. No lo veo eso. Tenés que tener una desintegración del poder político gigantesco. No veo eso. Pero sí veo que vamos a que el dólar va a seguir saltando, la inflación te va a saltar y podés llegar a terminar el año que viene o fin de este año en 3 dígitos de inflación ya. Analizados. Eso no es hiperinflación, no es hiper. Argentina tuvo desde el Rodrigazo hasta la hiper 15 años, ponele, con tasas de inflación de 3 dígitos. ¿Argentina puede volver a eso? Sí, puede volver a eso. Vamos a una economía muy complicada, eso tengámoslo claro. Por eso la urgencia mía, dado el éxito que ha tenido la cuarentena, en salir de la cuarentena de manera responsable, obviamente. Nadie está pensando en salgamos. ¿Qué sector podría salir? Le diría ya. Más que sectores hay zonas geográficas. Te diría. Sí, pero ahí lo que te dicen las empresas es el conurbano es el corazón, el conurbano y la capital es el corazón de la actividad, digamos, ¿no? Yo creo que vos podrías retomar en casi todas las actividades. A ver, en Italia los restaurantes están empezando a abrir con acrílicos que separan mucho más que antes las mesas. En lugar de haber 20 mesas, tenés 10 mesas. Y las 10 mesas separadas por acrílico. ¿No podemos hacer eso nosotros? Bueno, ahí también es cierto que no es mandar un cohete a la Italia luna. se dio la particularidad que pequeños comerciantes empezaron sin autorización oficial, se largaron porque no aguantaban más. Bueno, evitemos eso acá, porque la gente está pasando, llegando a una José situación Luis, desesperante. Está pasando en el conurbano bonaerense, Sí. lo que está empezando a ocurrir, que en muchas actividades, sobre todo comerciales, que no han sido exceptuadas, y con el guiño incluso del jefe de calle, de la gente de la policía que mira para Sí, otro hoy se lado, ve la calle. lo deja 5 o Pero, 6 horas ¿sabés qué? trabajar. Eso está mal, que hagamos las cosas por izquierda. Digamos, es la historia de siempre. Tenemos las mejores leyes laborales de Argentina, pero con 5 millones Es que hay una del cuarentena. mundo, con 5 millones de trabajadores Hay una negros. cuarentena de facto en muchos lugares. Pero blanquémoslo y vayamos a una Totalmente de cuarentena acuerdo. civilizada, más inteligente, pero planificada. Porque esto, el día de mañana, es problema de futuro contagio. Además hay otra cosa que hay que decir a la gente. El mundo, la experiencia del mundo, ¿qué te demuestra? Que no todo ha sido un camino en línea recta. Los países han hecho una cuarentena muy dura, la aflojaron, volvieron a tener contagio, volvieron a Van viendo, endurecerse, depende de la situación. Acá puede pasar lo mismo, o sea, si el gobierno abre la cuarentena y tenemos un salto a nivel de contagio, no hay que descartar que se vuelva a cerrar. Por eso terminemos con los fundamentalismos para estas cosas, porque el equilibrio entre salud y economía es delicado, pero lo tenés que abordar de manera inteligente, no solo salud o solo economía. Tenés que tener las dos cosas metidas en el medio. Daniel, una pregunta, Daniel.
esto que vos dijiste de los lugares donde se están juntando a personas en grupos de riesgo mayores de 65 años, ¿no se podía haber hecho lo mismo, digo yo, con muchos presos que pueden estar en estos grupos de riesgo? Es lo que dicen desde Habiendo ¿Dónde? tantos claro. hoteles, clubes, lugares con capacidad ociosa. En vez de decir mandarlos esto, a las Pancho. casas. El teléfono En es... vez de mandarlos En vez de mandarlos a las casas de los presos, podés habilitar hoteles, clubes, un montón de lugares como estos que en la ciudad de Buenos sobre Aires. todo no Antes- mandarlos a la casa sin tobillera, ¿no? Exacto. ¿Qué cosa Sin es eso? tobillera No, el y tema es sin, y quiénes sin son. test Empezar por también. todos los medios, la prisión domiciliaria. Estos Pero temas. no, ni siquiera tobillera porque les hacen firmar un acta de compromiso nada más. Y hay algunos presos, dice una jueza, hoy hablaba a la mañana en una radio, decía que algunos presos, casos peligrosos, les hacen videoconferencias para controlarlos diarias, ¿no? José Luis, anteayer salió Vanoli del ANSES, entró una camporista. ¿Te dice algo ese cambio? No. Digamos, desde el punto de vista financiero, a lo mejor ustedes están en mejores condiciones que yo para analizarlo políticamente hablando. Desde lo estrictamente profesional técnico, no. Vanoli siempre fue un inútil, donde estuvo... Bueno, ahora te voy a preguntar en un ratito por se le Cristina salió Kirchner. todo mal. A Vanoli, Sí. en el Central. Ahora vamos a hablar de Cristina Kirchner, quiero ver cómo la estás viendo. Claro, hablábamos de la vacuna, de la posibilidad de descubrirla, y José Luis Espert se movía y decía, quiero opinar. Justamente, hasta que estemos todos vacunados, a lo mejor tardamos un año y medio, como mínimo. Para que llegue acá, decís vos, yo te diría que sos optimista. ¿Cuánto? ¿2 No, no años? tengo idea, ¿no? Bueno, por eso, hasta que llegue la vacuna, ¿qué vamos a estar encerrados como hasta ahora? ¿Comiendo los mocos? ¿Qué vamos a comer? ¿Rebanada de viento en un año? Es lo que dice Santa Cruz. Algunos por ahí van a empezar a No, pero que desobedecer. tenés que enfrentarte a la realidad. Vos no podés estar encerrado hasta que aparezca la vacuna, que es la real cura. Tampoco la cura es estar encerrado. Bueno, el gobierno le Entonces tiene vos miedo a tenés eso. con responsabilidad empezar a abrir. José Luis, el Y gobierno sabiendo hay que vas mucho a miedo volver, que la ¿eh? cuarentena la levante la gente. O sea, que la De gente hecho está empiece- ocurriendo. Está ocurriendo, pero- Ayer yo vi escenas de la 9 de julio, ayer a las 2 de la tarde, el tránsito ya corría. Sí, claro. Ya corría. Pero eso está mal porque es mejor que sea planificado, no que Por sea eso, anárquico. que sea desprolijo porque es anárquico. Claro, pues entonces ahí vas ¿Está bien? a infectar rápido y vas a tener que volver a cuarentenar, ¿me entendés? Claro. Repito, cuidado que el drama económico que empiezan a vivir comerciantes, industriales, autónomos, monotributistas, Autónomos, es sobre todo. enorme, es Autónomos. enorme. No jodan más con eso. ¿A vos te ¿no? parece bien igual que el Estado pague algunos salarios? No, a ver, mi punto es este. ¿Qué te demuestra el mundo? Dos cosas en materia económica vinculado con la salud. Entrás a la cuarentena y al segundo siguiente vos tenés dos preocupaciones. Una, cómo salvar al sector privado para que no se te funda mientras dura la cuarentena. Y dos, salir cuanto antes de la cuarentena. A mí me pareció inconcebible que el gobierno tardara 3 semanas en anunciar algo en materia económica dentro de la cuarentena, que dicho ese paso se ha instrumentado poco y nada de todo eso. Y la otra cosa insólita es decir que la cuarentena vino para quedarse. ¿Los ves tampoco. enamorados de la cuarentena? Bueno, el presidente el sábado pasado dijo que faltan 2 periodos más todavía, o sea, cada periodo de cuarentena de él fueron 15 días. Ah, de cuarentena, bueno. ¿Qué vamos a estar hasta fines de mayo? Sí, no, un disparate. ¿eh? ¿Viste el Mundial? ¿Seguiste el Mundial de vos estás en Twitter? ¿Seguiste el Mundial de Sí, Intendentes? pero le doy poca bola a esas cosas. Sí, pero Beto el Valdés, año pasado Macri ganaba con el 80% de los votos en Twitter. Mira, bueno, acá estuvo muy movido todo, ¿no, Beto? Exactamente, Pancho. ¿Quién salió campeón? Copa Desafío, o mejor dicho, Copa Pandemia 2020. Eso es a lo que se ha asistido en Twitter. Ojo, más allá de la expectativa que se había generado y que es un juego, bien lo charlábamos incluso en el corte, que evidentemente había bastante expectativa y algunas sospechas de trolls o de bots, que bueno, es esa maquinaria para intentar ir levantando tu porcentaje. Acá tenemos concretamente un poco el fixture, donde se dieron algunas sorpresas. Lo interesante está relacionado con que, primero, Pancho, quedaron afuera de la pelea final, por ejemplo, uno de los municipios que está considerado por todo el mundo yo diría, de la política bonaerense, que es San Fernando. San Fernando, la familia Andriotti,
te lo dicen intendentes radicales, intendentes del Frente para la Victoria. De todos los sectores dicen que es el municipio que mejor está lejos y que luego viene San Miguel de la gestión Joaquín de la Torre y Jaime Méndez. Sin embargo, acá lo que vemos es que en esta llave, vos fíjate qué interesante, que por ejemplo el intendente de Tigre, Julio Zamora, le termina ganando a Mariano Cascallares de Almirante Brown. Cascallares perdió en primera vuelta. Perdió en primera vuelta, lo mismo que Mariel Fernández, bueno, pobre, le dio una situación terrible heredada de Walter Festa en el distrito de Moreno. Beto, yo vi intendentes preocupados en serio por esto, ¿no? Sin duda, sin duda. Acá se jugaba, no digo que se jugaba por plata, pero la importancia del posicionamiento. ¿Qué premio había? ¿Había algún premio? No. El premio es el que más le importa a los intendentes, que es el posicionamiento y fundamentalmente mostrarse el premio pandemia saliendo 2019. del territorio. Beto, es decir, tratar de salir de lo que es su distrito. Beto, te quiero hacer una pregunta. Beto, José una Luis. pregunta. ¿Esto era en Twitter solamente o era en todas las redes sociales? No, solamente en Twitter. Solamente en Twitter. Exclusivamente en Twitter. Quedó en primera vuelta, decíamos, aparte de Cascallares perdió en primera vuelta. Cascallares, también Jorge Macri, que le ganó Nardini. Eso llamó la atención porque la Intendencia de Malvinas Argentinas también que ganó, pero es todo un dato. Espinosa también quedó, el intendente de La Matanza. Dicen que también estaba realmente muy preocupado. Todos los pesos pesados perdieron, Beto. Y ¿no? Julio Garro, el intendente de La Plata, está bien, le ganó Guillermo Montenegro, que lleva poquito y nada de intendente de General Pueyrredón. Y también Juan José Musi, que se quedó afuera. Juanchi Zabaleta avanzó. Lo interesante, Pancho, es que el cuadro definitivo, lo que hubieran sido los cuartos de final, fue Néstor Grindetti contra Jaime Méndez, es decir, dos intendentes de Juntos por el Cambio, uno de Lanús, el otro de San Miguel. Ganó Jaime Méndez, se quedó afuera Néstor Grindetti. Leonardini, vos fijate, juntos, o del Frente de Todos, contra Juanchi Zabaleta, el intendente de Burlingame, ganó Nardini. Y en el enfrentamiento Jaime Méndez, Leonardo Nardini, ganó el intendente de Malvinas Argentinas, que es flamante finalista. Ahora vamos a la otra llave, donde lo interesante es el cruce que se dio. Bueno, quedó en primera vuelta, por ejemplo, avanzó Mayra Mendoza, quedó en primera vuelta Juan Andriotti, que decíamos que es una muy buena gestión, concretamente acá la gestión de no San tiene nada que Fernando. ver. No, evidentemente no tiene nada que claro. ver. Hay otro tipo de efectividades. ¿Sabés qué? Me decía, o de móviles. alguien que trabaja con un intendente me decía, Sí. estábamos preocupados hasta que empezamos a notar que por ahí la gente pensaba que estábamos poniendo toda la energía acá y no en la cuarentena, Claro. en la crisis. No es un tiempo, me parece que hay otras prioridades. Claro. Pero lo concreto es que también lo interesante en la pelea final es que llegó Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, contra Alberto Descalzo, que ganó ahí nomás, que Ituzaingó. no tiene una buena gestión, el jefe comunal de Ituzaingó. Del otro lado, Martín Insaurralde contra Gustavo Pose. Y finalmente, la semifinal fue Valenzuela versus Pose, dos referentes, dos representantes, dos intendentes de Juntos por el Cambio. ¿Y cómo fue? Ganó Gustavo Pose y acaba de tuitear. En el alargue, Pose. Y sí, fue bastante justiniano. Finalmente ganó Gustavo Pose 54 a 46%. Pero el dato significativo, interesante, Pancho, es que acaba de tuitear el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, diciendo: buen perdedor, felicitaciones a Gustavo Pose. Y además, mirá la humildad del hombre, le cedo el tercer puesto a Jaime Méndez, que es un gran intendente. Así que él mismo se pone cuarto. De la misma escudería sería en automovilismo. Sería la última. Beto, ¿quién organizó esto? Esto lo organizó un colega, Pablo Lapuente, y comenzó a tener una viralización realmente tan importante que
conmovió la política bonaerense. Bueno, muy bueno, ¿eh? Se ríe, Esper. Quiero saber qué pensás de Cristina Kirchner, pero contestámelo en unos segundos. ¿Puede ser? Cristina, Dale. ¿Vos ves la mano de Cristina Kirchner en algunas de estas iniciativas de las últimas horas? Bueno, el reemplazo en ANSES. ANSES, yo creo que en estas medidas de prisiones domiciliarias bastante poco discriminadas. No te Ahora, pero olvides, si ella, Porque si no te tiene... olvides del CEO de IPF. El CEO de IPF también. A ver, pongámoslo así. Vos me decías 10 de diciembre de 2019, ganó Alberto. Vos ves que esto, 10 de diciembre de 2019, o asume Alberto, va. ¿Ves un camino venezolano en Argentina? Yo decía, mira, no, me parece que Alberto es más un socialdemócrata, pero guarda que está Cristina atrás, que eso sí es Chávez. Yo creo que la pandemia ha provocado la suba en las decisiones más conceptuales de la cámpora de Cristina. Cuando yo veo, Argentina es el único país del mundo, no sé si uno de los únicos que ha suspendido sus vuelos internacionales hasta marzo del año que viene. Ya lo dijo hoy. Sí. Ha cerrado sus aeropuertos domésticos hasta septiembre. ¿Ves el default de la deuda ahí que golpea la puerta? ¿Me entendés? Todo esto te tiende... Cuarta, la salida de Argentina ahora está desmentida, pero no está claro. La salida de Argentina de las negociaciones de libre comercio en Mercosur. Ojo, no es que Argentina se fue al Mercosur. Se fue, dejó de participar de todas las negociaciones de libre comercio que estaba teniendo Argentina, que no eran pocas, el Mercosur en realidad. 4 cosas que te muestran una Argentina que tiende a aislarse del mundo. Ahora, ¿la pandemia no era Entonces, para posicionar mejor a Alberto Fernández? Ahí yo veo algo vinculado con Cristina y la cámpora, ahí. No, te preguntaba, José Luis, si la pandemia no lo hubiese posicionado mejor a Alberto Fernández si no cediera tanto a las presiones de Cristina. ¿O son parte de lo mismo? Pues yo no creo que sean tan distintos. La cuarentena sigue teniendo mucho apoyo de parte de la gente. Vamos a ver qué pasa cuando se entre a ver el derrumbe económico que ya empezó a ocurrir de a poquito, pero en los próximos meses va a ser mucho peor. Pero claramente acá se metió el cristinismo para mí, claramente. Debería haber sido lo que vos decís, pero no está siendo así. O sea, yo la veo a Cristina metida, sí, en esto sí. Gracias, José Luis. Por nada, buenas muy noches. amable, Placer. como siempre.